Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios incidentes ocurrieron en Aruba después de este fin de año. Ya está disponible el formulario para cafés del carnaval. Control en playa de Colombia para quienes quieren aprovecharse de los turistas. Salario mínimo en Nueva York, en los Estados Unidos, aumenta para este año y esto emociona a migrantes. Un convicto atacó a jueza en plena audiencia. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un hermoso jueves y que ya se alisten para tener un tremendo día. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con todo lo que ha ocurrido después del tiro, como se conoce, después de las 12 de la noche, cuando ya abrimos este año 2024, diferentes autoridades, entre ellos Cuerpo Policial, el Cuerpo de Bomberos y las ambulancias, ha tenido una gran cantidad de hechos que socorrer, entre ellos también un accidente en donde se vio envuelta una ambulancia. Varios incidentes han ocurrido en el transcurso de esta primera semana del 2024, entre ellos una casa que lamentablemente se incendió en el área de Cumaná. Inmediatamente los bomberos y la policía se activaron. A la llegada de la primera unidad de los bomberos, se encontraron con un apartamento en un segundo piso que se estaba incendiando. Allí, este es un complejo de apartamentos, pues no lo pensaron dos veces y entraron en acción. Con su manguera en mano comenzaron a combatir el incendio. Prácticamente en el interior todas las cosas estuvieron quemadas. Durante esta acción, donde los bomberos estaban apagando el incendio, se encontraron con una botella de gas pequeña y por medidas de seguridad decidieron sacarla. En el apartamento vivían 4 personas, la mamá, el papá de crianza y sus 2 pequeños. Al momento del incendio, los hermanos se encontraban solos en casa. Allí, gracias a la rápida acción del hermano mayor, como pudo, tomó a su hermanita y salieron de ese apartamento de 2 pisos, dejando atrás absolutamente todo quemado. En otro hecho, sucedió un accidente semifrontal delante de la casa del gobernador, allí en el Versus Cantor. En esta oportunidad, una ambulancia con un paciente en su interior quien iba a dirección hacia el Instituto Médico de San Nicolás IMSAN, lamentablemente también se vio envuelto en este accidente en contra de un vehículo Hyundai modelo Tucson. Debido al impacto tan fuerte, tanto el conductor de la ambulancia como el paramédico a bordo resultaron heridos, aparte de que tenían un paciente en el interior de la ambulancia. Por otra parte, el conductor del Tucson también se estaba quejando de fuertes dolores. Según lo que explicaron también, en el Tucson al parecer había una persona que había tomado licor. Sin embargo, todavía esa información no se ha podido comprobar. La policía cerró ambas partes de la vía para de esta forma tomar todos los datos de este accidente. En otro hecho, surgió un bululú en la parte de afuera de una casa en Sabaneta, en donde allí, según lo que explicaron, la visita de una persona no deseada terminó en una pelea grande con varias personas envueltas. Debido a esta pelea, 2 hombres resultaron heridos, uno más grave que el otro. Los vecinos también estuvieron allí envueltos y según lo que explicaron, la rápida respuesta por parte de la ambulancia se presentó para poder brindar la primera asistencia, debido a que la ambulancia estaba allí con varios casos de atención alrededor de la isla. La policía detuvo a un hombre por una agresión seria y 2 unidades de la ambulancia fueron pedidas en el sitio y los heridos se fueron dirección al hospital. Cambiando de tema, recientemente se conoció la historia de 2 turistas que tuvieron una complicación frente a unos guardias de seguridad donde se encuentra el área hotelera porque ellos habían llegado a una palapa y allí les dijeron que no podían estar. Pues esto ha surgido un sinfín de preguntas, no solamente sabiendo que nuestras playas son públicas y son gratuitas, pero también las palapas, a pesar que se encuentran en terrenos del hotel, también son parte pública. Ya hace algún tiempo se ha vivido experiencias sobre la situación de las palapas, estos kiosquitos que se encuentran en las playas, también las sillas y peor aún las playas. Pues recientemente 2 turistas que estaban visitando nuestra isla no por primera vez, allí fueron increpados por guardias de seguridad de un hotel en esta área, en donde les indicaron que no podían estar en esta palapa debido a que ellos no eran los clientes del hotel. Sin embargo, como estos turistas conocían
cuáles son las leyes acá en la isla, decidieron ir hasta la policía, quienes muy amablemente las autoridades policiales los acompañaron y allí les indicaron a los guardas de seguridad que el terreno en donde están ubicadas las palapas y las playas son de uso público y son totalmente gratuitas. Sabemos que hay diferentes compañías que rentan estas sillas para los turistas o también que hay algún tipo de sillas que están totalmente diseñadas para que en esta oportunidad puedan sentarse los turistas que están en el hotel hospedados. Sin embargo, es algo que es muy notorio que nuestra isla, al ser una isla que es pública, donde los turistas ni los locales deben pagar por hacer, por ejemplo, y disfrutar de nuestras aguas cristalinas y demás. Lo que sí es cierto es que estas compañías también deben tener en cuenta que las palapas también son de uso público para locales y turistas. Hablemos de temas del carnaval, pues ya este próximo sábado oficialmente arranca una de las temporadas más gustadas como lo es el carnaval y por eso a partir de hoy podrán descargar el formulario, llenarlo correctamente y de esta forma recibir su CAFEL en www.dip.aw. La Dirección de Infraestructura y Planeación DIP informa que a partir de hoy, 4 de enero, los formularios de petición para los CAFELs o estos espacios para el carnaval estarán disponibles para que los llenen y los entreguen. Todas las personas interesadas para aplicar para recibir estas carpas, estos CAFELs, deberán llenar el formulario de la petición y entregarlo a las oficinas de DIP. Deberán descargar y también imprimir el formulario de la petición que está disponible a partir de hoy en www.dip.aw. Cada formulario consiste de 4 peticiones. Deberán también cortar en 4 primeras entregas y llenar la información correcta y completa. Deberán pegarle una estampilla de valor de 4 florines que la podrán conseguir en Postcantor. Depositar esta petición en el buzón correspondiente en el locker de DIP que está en Sabana Blanco 68. Antes de depositar la petición, busquen que toda la información esté completa y correcta. Para más información podrán subir a www.dip.aw. Y esta es una excelente iniciativa por parte del ministro de Asuntos de Adulto Mayor, Ursel Arens, quien después de que ya se acabó el año estuvo haciendo la visita a algunas casas de cuido para así poderles llevar el dande a estos abuelitos. Aia a abrir com a paranda de dande para que nós podemos visitar a casa de cuido, visitar a casa na Saba e também visitar nosso adulto maior e também trabalhador não custa trabalho duro. Aia for para que nós brinda esse serviço de qualidade na nosso adulto maior e aia nossa abre aia que nós visitar não 13 paranda de dande para não para 13 alegria. Pero me mestre bisa si ko botawa que soledad também que biba de nosso adulto da maiorita mestre reconhecer essa aqui, pero que dande aqui nossa trazer alegria, abrir aia com alegria de casa de cuido e assim que nós estimular o trabalhador também que o governo de Aruba tá reconhecer o trabalho que nós tá fazendo para cuidar nosso adulto da maior e de forma aqui nossa trazer alegria, abrir aia com alegria de casa de cuido. Nós desejamos tu é adulto na maior e seguro tu é sunam que trabalha de casa de cuido para brindar esse serviço de qualidade. Nós desejamos um ano 2024 com hope bendição e mais que turcos com hope oportunidade também para assim que nós juntos nós possamos trabalhar para riba nos isla para lá. Y en
empezamos nuestra ronda internacional con una grata noticia, pues colocaron un centro de control en una de las playas que son muy visitadas en Colombia, porque sabemos que allí lamentablemente muchos turistas han sido víctimas de atracos literales cuando algunas personas que trabajan en el sector turístico les hacen cobros indebidos. Pues allí este centro de control servirá para que los turistas puedan poner su queja. Con el paso de cada temporada, se hicieron cada vez más frecuentes los casos de abusos a turistas por parte de quienes prestan sus servicios comerciales y se aprovechan para exagerar en los precios de los productos. Para tratar de contrarrestar este problema, la nueva administración distrital dispuso de la Casa de Atención al Turista, un espacio para denunciar estafas y otras situaciones. Un punto de atención y de información, también de recibo de quejas y denuncias en cuando un turista sea atropellado en los precios o cuando lamentablemente pueda ser estafado por actores que no quieren a la ciudad. Es el sitio que muchos esperaban para acabar con los actos de corrupción que afectan la imagen de este paraíso turístico, por lo que hoy la policía comenzó a hacer patrullaje en las playas para socializar la nueva medida y que los asistentes conozcan su funcionamiento. El lugar escogido para el ministro y que se lo vamos a presentar es el primer piso del Palacio de la Aduana. Allí pues las oficinas que estaban realizando una labor pues salen trasladadas a otro lugar y todo ese primer piso será un centro de atención a turistas y a cartageneros. La Casa del Turista operará las 24 horas para que los visitantes al Corralito de Piedra hagan sus respectivas denuncias. Pero sí hemos visto casos cercanos que han pasado y pues no sabía del tema y sería bueno tener dónde acudir en caso de que pasase porque realmente son precios muy injustos. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en Paraguay, como una mujer fue no solamente intento de robo, pero allí este delincuente le lanzó un disparo que afortunadamente no la alcanzó. Un nuevo caso de asalto se registró en el Bañado Santa Ana de Asunción. El episodio ocurrió en la tarde del 2 de enero y la afectada es una joven que tras ser amenazada a punta de pistola decidió lanzar su teléfono. El delincuente se alzó con el aparato y luego realizó un disparo que afortunadamente no hirió a nadie, ya que en ese horario muchas personas se encontraban en la calle y al percatarse de lo ocurrido comenzaron a correr para refugiarse. Este nuevo episodio de violencia se produce en la misma zona en donde hace meses se sufre una disputa entre clanes que a fuerza de balas y sangre se disputan el control del territorio para la venta de drogas. Durante el 2023 varias personas fueron asesinadas, incluso menores, sin que la policía logre controlar la situación. Hablemos de la situación migratoria, pues en estos momentos hay diferentes reuniones que se han llevado a cabo por parte de diferentes gobernantes de algunos distritos en los Estados Unidos para poder tratar este tema. Al parecer tienen algunos problemas frente a la posición que ha tomado el presidente Joe Biden. La visita de los congresistas a la frontera se da en medio de las negociaciones entre la Casa Blanca y el Senado, que hasta el momento siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo reforzar la seguridad fronteriza. La Casa Blanca, a través de un comunicado, dijo que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, sigue bloqueando la financiación propuesta por el presidente Biden para contratar agentes de la patrulla fronteriza, funcionarios de asilo y jueces migratorios. Tenemos que hacer algo. Deberían darme el dinero que necesito para proteger la frontera. La visita de los legisladores a la frontera ocurre cuando la batalla entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y los líderes de varias ciudades importantes se intensifica por las tácticas de Abbott de transportar migrantes en autobuses y aviones a ciudades santuario. El representante Andy Biggs de Arizona, uno de los miembros de la delegación, publicó en su cuenta de X el video de un grupo de migrantes cruzando el Río Grande la noche de este martes. Estamos viendo esto persistentemente, es una política consistente impulsada por esta administración. Tienen que tomar el control de nuestra frontera. No deberíamos financiar las prioridades de la administración hasta que comience a cuidar de nuestra seguridad fronteriza. Entre tanto, Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer la reapertura de los 4 puertos fronterizos que estarán operativos a partir de este jueves 4 de enero. Eagle Pass en Texas, San Isidro en California, Lukeville y Nogales en Arizona.
Pues hablando de este tema, la Gran Manzana en los Estados Unidos, en Nueva York, lo que indicó fue el aumento del salario mínimo y también la hora prestada por los diferentes trabajadores. Esto sabemos que va a ayudar a los migrantes que también trabajan en ese lugar. Comenzó el 2024 y entran en vigencia una serie de beneficios para los neoyorquinos, incluyendo el aumento del salario mínimo a $16 por hora en la ciudad de Nueva York, Westchester y Long Island, y $15 en el resto del estado. Manuel Morales trabaja como cocinero en un restaurante de Manhattan y dice que no es mucho, pero le ayuda en su economía. Ahorita estoy recibiendo 16. Sí, gracias a mi patrón, pues sí me está pagando. Más o menos ahí sí nos ayuda económicamente de eso. Las leyes que entraron en vigor refuerzan el apoyo a mujeres antes y después del parto para combatir tasas de mortalidad infantil. Decreta productos menstruales gratuitos en las escuelas y prohíbe a los empleadores exigir contraseñas e información personal a los trabajadores como condición de contratación, además de implementar más protecciones a inquilinos de vivienda pública y apoyo a víctimas y sobrevivientes de delitos. Eso ayudará a los neoyorquinos a ser fuertes para que no sean derribados por enfermedades, discapacidades, prácticas comerciales desleales y bajos salarios. Sin embargo, circular hacia y dentro de la ciudad será más costoso. Han dicho que para los taxis amarillos sería $1.25 más y una sola vez. Y en el caso mío, que soy car service, serían $2.50 y no se sabe si es una sola vez o si es cada vez que uno entra. A pesar de que ya finalizó el año y estamos estrenando este 2024, todavía en muchos lugares están los alumbrados, arbolitos y luces, como por ejemplo en Medellín, en Colombia, en donde estos alumbrados son hermosos y son muchos los visitantes que todavía van a disfrutar de ellos. Sin embargo, todavía hay muchas basuras en las calles. Por ese motivo les tenemos esta nota de los llamados escobitas. A la tacita de plata ya le empezaron a limpiar sin importar la hora. Como aún están los alumbrados, un grupo de trabajadores de Envarias, empresa de aseo de Medellín, con escoba en mano están limpiando los alrededores de las zonas más visitadas para ver luces. Cada año que hay alumbrado, entonces yo llevo la hoja de vida ya a la empresa para que me den trabajo para yo poder venir, porque eso me gusta mucho. Me gusta trabajar acá en el río recogiendo la basura, pues viendo las calles bonitas. ¿Qué te gusta? No sé, porque me gusta ver como la ciudad limpia. Se siente una energía súper agradable, ver la gente compartir, pasar tiempo unidos es demasiado agradable, la verdad. ¿Tú ya también pasaste tu tiempo en familia? Sí, claro que sí. Yo vine con mi familia a ver a los alumbrados también, a aprovechar la temporada, claro. ¿Y el espacio estaba limpio? Sí, siempre lo mantenemos limpio, siempre. Entre tantos visitantes, casi siempre quedan residuos que muchas veces no son bien depositados. Por eso estas personas le dan otra cara a la ciudad. Con educación nos hacemos por un ladito donde la gente pues que no esté sentada, que no tengamos que incomodarlos. Entonces nosotros barremos donde más podamos. Cuando ya se termine, que la gente ya va saliendo, ya nosotros sí podemos trabajar más, hacer el labor más fácil. Los muchachos son muy comprometidos. Tenemos personas aquí de 20 años trabajando. O sea, ellos lo hacen con amor, ellos lo hacen con eficiencia. Para ellos la mejor recompensa es que los alrededores de los alumbrados queden limpios. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ave noite mi que queda papel cubo, pero mi me se maneira pa mi é bom. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada deu solo plan que da chat com a bonfada. O hybrid tu coste un solo paquete e queda claro com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la Iglesia de San Antonio. Camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local. O baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Bom dia, Mai. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom di ko mo suota kay baby kideng? Sim, me suota ko na kideng. Anto kiko. No, ako. Nós vim para spek, nós tá lá para spek para dentro, então manem, mas bisa mai cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spek. Kibo que men. Me tá biego anto? No, a mim bisa 6 horas só, que o com mais se queda por menos 2 horas para for. Pinse kamay. Mai, porco nesse? Ai, sim, me porco nele. O começo me tava porco nele tem muito escrito. Ok, Mai, trabalho tá claro, pero agora que tá aqui 2 horas mais não pode ir para dem back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que este año 2024 tenemos muchas metas por cumplir, no solamente en la parte económica, la prosperidad, pero también en cuidarnos, y por ese motivo es importante tener diferentes hábitos para este año, pero lo más importante que sean sostenibles. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Desde ejercitarse más a comer mejor. Si busca hacer un cambio en el nuevo año, no está solo. Pero los malos hábitos pueden ser difíciles de dejar. Change is not like a light switch. It is a process. La psicóloga clínica Susan Alberts de la Cleveland Clinic dice que la primera forma de mantener sus propósitos es ser específico con sus metas. Our brains love to know the direction that we are going. So instead of saying, I want to exercise more, make a specific goal, such as 20 minutes of walking a day. This is going to make you much more successful in completing this goal. Alberts recomienda también ser realista. Establecer metas que no son sostenibles puede hacer caer sus propósitos. This is because we tend to set behaviors that are too different from where we are at this very moment. Anticipating obstacles. This is a helpful strategy for continuing resolutions. Alberts dice que dejar un comportamiento es más difícil que empezar uno. Así que en lugar de tratar de no comer más comida chatarra, plantea establecer una meta de comer más frutas y verduras. Y finalmente, vincule un nuevo comportamiento a otro existente. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en un juzgado en Nebraska, en los Estados Unidos, donde un convicto se lanzó literalmente en contra de la jueza cuando ella estaba dictando la sentencia, pues allí las cámaras de seguridad grabaron el momento. La jueza Mary Kay del condado de Clark en Nevada, en los Estados Unidos, adelantaba la sesión contra Raiden, que repentinamente decidió correr hacia ella ante la estupefacta reacción de los presentes. Con gran agilidad, el hombre brincó sobre el estrado y se abalanzó sobre la togada, que también quedó sorprendida y no alcanzó a moverse. Él la tiró al suelo y la golpeó en varias oportunidades. Pese a que el alguacil del juzgado acudió a intentar detenerlo, un informativo
indicó que ella solo salió con algunas contusiones, pero el policía que intentó contener al hombre sí tuvo que ser trasladado al hospital. Asimismo, detalló que la juez ya había condenado a este hombre entre 12 y 30 meses de prisión por violencia doméstica en el 2021, pero había tenido libertad condicional después de un año. Y llega nuestra sección de las más virales y les presentamos a este grupo de amigas en Argentina que alquiló un lugar para pasar las vacaciones. Cuando llegaron se encontraron a una gran araña, pues ellas, gracias al trabajo en conjunto, lograron espantarla. Con el inicio del 2024, miles de personas viajan a distintos puntos, por ejemplo, en países como Argentina, a vacacionar y descansar. En esta oportunidad, un grupo de amigas alquiló una casa en Pinamar y la ilusión de pasar un par de días juntas en la playa terminó a los pocos segundos de entrar a la casa. Cuando llegaron, descubrieron a una enorme araña caminando por la ventana y la desesperación fue total. A través de una cuenta compartieron el video que se hizo viral. Cuando la vieron, quedaron sorprendidas y empezaron a gritar. Sin embargo, dos de ellas se acercaron hasta la ventana y decidieron sacarla con lo primero que encontraron a mano, usando allí una parte donde se ve como allí un icopor, pero también con una hoja lograron atrapar a esta araña. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix con las conexiones que tiene en esta oportunidad con los vuelos directos hacia Punta Cana. A partir del pasado 22 de diciembre, Air Century reintroducirá nuevamente la puerta de enlace a Punta Cana en el mapa de rutas de Aruba. Alineando con nuestro compromiso de diversas opciones de viaje, esta ruta será un vuelo durante todo el año que ofrecerá 3 vuelos semanales, lunes, miércoles y viernes. Así que embárquense en un viaje de felicidad tropical mientras Air Century presenta su nueva y emocionante ruta que conecta el vibrante paraíso de Aruba con las costas bañadas por el sol en Punta Cana. Para más información podrán ingresar a la página de www.airportaruba.com. Y les presentamos a Mama Care, quien es la reina literal del camuflaje y a través de sus redes sociales muestra increíbles videos de la transformación que ella hace con su rostro. En un abrir y cerrar de ojos, Kristen Kier Anderson, o más conocida como la reina del camuflaje, se puede convertir en la criatura más extraña sobre el universo de las redes sociales. Estrella en TikTok y en Instagram, Mama Kier es sin lugar a dudas la reina del camuflaje y su talento no conoce límite. A sus 46 años ha logrado centenares de caracterizaciones y con una maestría que le ha valido el reconocimiento global. Esta artista estadounidense cuenta con más de 3 millones de seguidores a los que jamás defrauda cuando completa cada una de sus metamorfosis. Y vean estas increíbles, impactantes imágenes de una joven que se detuvo su trayecto para poder acariciar una rata. Sí, señores, así como lo escuchan en la calle, pues ella decidió pararse en el andén y empezar a acariciar el roedor. Un video que ha sorprendido a muchos fue captado en Tijuana, en México, y en él se observa a una joven que se detuvo en un andén para acariciar a una rata de la calle y lejos de mostrarse agresiva, parecía una mansa mascota. No compres, adopta, decía el texto que acompañaba las imágenes. El video fue grabado desde un carro que se estacionó junto a donde estaba la joven acariciando la rata. Está viva, ¿verdad?, dijo el hombre desde el vehículo, a lo que la amante de los animales respondió que sí. Incluso invitó a los espectadores a tocarla como ella lo hacía. Volvió a inclinarse y empezó a rascar la parte posterior del roedor, que se mostró dócil como si fuera una mascota. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.